El segundo tema que veremos en estas sesiones es el sustantivo, adjetivo y adverbio, que va dentro de las partes gramaticales de la estructura de la lengua. Primero vamos a ver lo que es un sustantivo. El sustantivo viene siendo un sujeto, una persona, un animal, objeto, idea o sentimiento que va a llevar dentro de un enunciado. Estos tienen diferentes tipos y se pueden clasificar de tres maneras. Tenemos lo que son los comunes. Los comunes nos van a hablar de forma general de personas, animales, objetos. Y aquí tenemos un ejemplo. Si hablamos de personas, estaríamos hablando de mujeres, hombres, estamos generalizando. Por eso se le llaman o se le conocen como los sustantivos comunes. También tendríamos, por ejemplo, árboles, flores, de objetos, podríamos decir muebles. Es la manera general en la que se puede hablar de un sustantivo. También tenemos los propios, que aquí vamos a identificar o sacar de esa generalidad al sujeto. Y tenemos, por ejemplo, a María, a Juan, o hablamos, por ejemplo, de animales, hablar una raza específica de perros, un chihuahua, un French, por ejemplo. Si hablamos de flores, hablaríamos también de rosas, girasoles. Ahí es hablar más específicamente del nombre tal cual del sustantivo que se esté usando. Y también tenemos los sustantivos abstractos, que estos nos van a dar principalmente el nombre de ideas o de sentimientos, que no es algo que podamos percibir simplemente a simple vista. Nos vamos a hablar principalmente de sentimientos como la alegría, el enojo, la tristeza o el miedo. Y pues los sustantivos siempre van dentro de las oraciones, ya que vienen a presentarse como los sujetos de los enunciados u oraciones que se estén usando. También tenemos el tema de lo que es el adjetivo. Los adjetivos nos van a venir a dar atribuciones o cualidades de algún sujeto o sustantivo, es decir, nos van a dar características físicas o mentales de la persona, el animal, el objeto o del sentimiento del que se esté hablando. Y esos también tienen diferentes tipos. Podemos hablar que el adjetivo puede ser también usado como un sustantivo. A eso nos referimos con sustantivación de adjetivos. Es decir, que hay adjetivos que vienen a reemplazar a los sujetos. Y aquí tenemos un ejemplo: lo hermoso, lo gracioso, lo terrible. Siempre van a sustituir a un sustantivo o a un sujeto cuando el adjetivo esté acompañado de un artículo previo a su escritura. Es decir, el artículo lo hermoso, o lo gracioso, o aquí podríamos decir también el gracioso, la graciosa. Cuando está acompañado de un artículo es cuando el adjetivo viene a sustituir a lo que es el sustantivo. También tenemos adjetivos comparativos, es decir, que estos se utilizan para comparar a dos sujetos o dos objetos de los que se estén hablando. Aquí tenemos el ejemplo de Clara es más rápida que María. Aquí estamos hablando de un atributo o cualidad que viene siendo el adjetivo rápido. Y vamos a comparar a dos sujetos, en este caso son Clara y María. Y también tenemos los adjetivos superlativos, que estos nos van a demostrar la forma extrema o más absoluta del adjetivo, es decir, la persona que esté completamente segura que realiza esa acción o que posee ese atributo. Aquí tenemos el ejemplo de Clara es la más rápida de su clase. También, si se fijan, está haciendo una comparación, pero nos está hablando de que es la suprema o es lo absoluto de lo que se está realizando. Y también tenemos Clara es rapidísima, es decir, es lo más extremo dentro de lo que es el adjetivo. Y el tercer tema son los adverbios. Los adverbios van a venir a complementarnos una oración, un enunciado o alguna palabra para poder utilizarla en diferentes contextos o diferentes definiciones. Aquí tenemos diferentes tipos para poder clasificar los adverbios. Tenemos de lugar, que tenemos aquí lejos, arriba, abajo, aquí. De tiempo, que puede ser hoy, ahora, antes, ayer, mañana. Tenemos de modo, que nos va a venir a decir la forma en la que se realizan las cosas, si es bien, fácil, difícil, obsoleto, malo, etc. También tenemos de cantidad, que nos van a hablar de mucho, poco, menos o más. Tenemos de adición, que aquí sería agregar, hablamos de además, también, incluso.
De exclusión, que van a hablarnos de cuando vamos a hablar de algo y también queremos anteponernos a lo que decimos, es decir, tampoco, salvo, sin embargo. Tenemos de negación, que es el no, y de afirmación, que es el sí.